¿Quién dice que una planta puede tener el poder de curar? Esto para muchos puede ser fantasioso o absurdo. Muchos no confían en la medicina tradicional o la llaman pseudomedicina. No creen que una simple planta que pueda crecer en su jardín es el remedio que tanto han buscado. ¿Quieres saber cómo se origina esto y si son efectivas las plantas medicinales? Si es así, quédate y ve el video. Bueno, para esto tenemos que entender que el origen es prácticamente desde los inicios de la humanidad y realmente sería casual su descubrimiento y experimental su uso. Actualmente el término usado de quien aplica el uso de las plantas medicinales de forma profesional sería fitoterapia. Fito, que procede del griego phyton, cuyo significado es planta o vegetal, y terapeia, que sería terapia, que su significado es curar o tratar. Entonces aclaremos, la fitoterapia es la ciencia que estudia las plantas para curar o prevenir muchas enfermedades. Hay muchas historias relacionadas al surgimiento de las plantas medicinales. Esto es desde hace miles de años. Por ejemplo, desde tiempos prehistóricos, gente de todos los continentes han utilizado cientos de miles de plantas nativas para tratar enfermedades. ¿Conoces a Otzi, el hombre de hielo? Se encontraron en sus pertenencias hierbas medicinales. Su cuerpo permaneció congelado en los Alpes de Otzal de 5.300 años. Pero ¿cómo sabía Otzi qué plantas tomar? Muchos sanadores indígenas afirman haber aprendido a través de la observación de los animales enfermos, quienes cambian su dieta alimenticia mordisqueando hierbas amargas que normalmente ellos rechazarían. Ahora, los animales como los gorilas de llanura obtienen el 90% de su dieta de los frutos del Aphramonum, pariente de la planta del jengibre. Este es un potente antimicrobiano y los protege de la shigelosis y de muchas infecciones parecidas. Las investigaciones actuales se centran en que esta planta también los protege de la cardiomiopatía fibrosa, que tiene un efecto devastador en los gorilas que están cautivos. Pero les voy a contar de una forma simple cómo se pudo haber dado este proceso y haber adquirido este conocimiento. El ser humano tenía un gran contacto con la naturaleza en un estado puro. Vivíamos en armonía con ella y esto le permitía el contacto directo y le permitía observar y experimentar. Él podía conocer las plantas para mejorar su salud y también conocer cuáles podían matarlos. Imagínense, va el neandertal caminando y de repente le da un retorcijón. Se acuerda que su animal enfermo comía determinada planta cuando le pasaba esto, y lo que él hacía era ir y buscar esa planta para curarse. Un ejemplo claro, ¿has visto tú a tu perro comer pasto? Pues sería algo similar. La comía, empezaba la mejoría y se curaba. Después él ya sabía qué planta comer y de esta forma se va dando el conocimiento adquirido por experiencia propia y esto se va transmitiendo de generación en generación. Entonces el uso de plantas como medicamentos era ya una práctica realmente prehistórica y si vemos el enterramiento, por ejemplo, neandertal de Sanidad IV, de hace 60.000 años, esto está situado al norte de Irak, se encontraron grandes cantidades de polen de 8 especies de plantas, de las cuales en la actualidad 7 se utilizan como plantas medicinales. De esta forma se obtuvo el conocimiento, tanto de plantas medicinales, como lo mencioné, como de plantas venenosas y de plantas alimenticias. Por todas estas grandes vivencias, el hombre fue aplicando las plantas para una multitud de padecimientos y cura de enfermedades. Los chinos, los egipcios, sumerios, hindús, luego los griegos y romanos con grandes escritos por parte de Hipócrates, el padre de la medicina, Galeno, Paracelso y muchos otros más. Todos estos conocimientos etnobotánicos propiciaron en la ciencia el estudio de las plantas y se van descubriendo multitud de compuestos.
compuestos que son utilizados ya en la medicina alópata como medicamentos útiles. Y bueno, en México desde la época prehispánica las plantas medicinales fueron y hasta la fecha han sido un gran recurso terapéutico que ha destacado no solo en México sino en todo el mundo. Entonces, si la pregunta era si las plantas curan, pues la respuesta sería un sí. Hay numerosos estudios de plantas con respaldo científico, observaciones y comprobaciones clínicas que llaman la atención por su alta eficacia. La herbolaria en la Nueva España era utilizada por la medicina oficial. Aún somos muchos quienes tomamos la opción de rescatar este conocimiento, seguir practicando y fomentando el uso de lo que sería la medicina natural. ¿Recuerdan que mencionamos que el hombre era uno con la naturaleza? Vamos a pensar en la película de Avatar. Llamó la atención por tener un gran mensaje ecologista. La película nos muestra cómo los humanos hemos perdido toda conexión con la naturaleza, situación que los animales y otros seres vivos no han perdido. Ahora, ¿quieres ir más profundo? ¿Sabías que la mayoría de los medicamentos que se recetan proceden de la naturaleza? Y te voy a dar unos ejemplos. Se calcula que en el mundo existen entre 200.000 y 500.000 especies de plantas superiores o medicinales. En México la diversidad se estima entre 23.000 y 30.000 especies. El conocimiento de la diversidad química de estas especies, pues hasta el momento puede ser limitado, pero los fitoquímicos han contribuido enormemente a resolver problemas de salud, ya que en una alta proporción de los medicamentos que se utilizan hoy son derivados de las plantas. Por ejemplo, la digoxina, que es para el corazón, vincristina o vinblastina, que es antitumoral, se utiliza para muchos tipos de cáncer. Sale de la planta de la vinca. La ergotamina, que se utiliza mucho para la migraña, esta se extrae de un hongo. La pilocarpina, que es para el glaucoma, se extrae de un árbol floral. La efedrina, de la planta de la efedra. Atropina en anestesia, que se extrae de la belladona. Hay que tener en cuenta que estas plantas pueden ser peligrosas. Esto solamente es informativo, pero muchas plantas han sido revolucionarias. Por ejemplo, el taxol, que procede del árbol del tejo y se utiliza para el cáncer. La penicilina, que fue producida o descubierta del hongo Penicillium. La aspirina o el ácido acetil salicílico, que se extrae del árbol del sauce. Los corticoides, que se extraen del barbasco. Y muchas más. Hay personas o inclusive profesionales de la salud que por ignorancia no entienden cómo una planta puede curar. Pero para esto es este video. Recuerden que las plantas prácticamente son la madre de la medicina. Entonces, concluyendo, las plantas tienen un poder curativo muy grande y faltan muchísimas por estudiar. Entonces, si tú estás enfermo, date la oportunidad de probar las plantas medicinales que son nobles y van de acuerdo con la armonía interna de nuestro organismo. Muchas son totalmente compatibles biológicamente. Haz esto con alguien capacitado que te pueda asesorar y los resultados te pueden sorprender. Si gustas, nosotros te podemos ayudar. Abajo están nuestros datos para que te contactes. Te invito a que te suscribas y me regales un like y que formes parte de este gran grupo que somos guardianes de la naturaleza. Estamos formando y fomentando y nos estaremos viendo de nuevo. Hasta la próxima.